Este es un espacio del escritor y su palabra, un evento organizado por el Taller Cultural Retorno que busca visibilizar el trabajo creativo de nuestros actores y gestores culturales, como son en esta ocasión Etza Jara León y Juan Merino Jaramillo, director de la Casa de la Cultura, Núcleo de Morona, Santiago. Juanito, estábamos hablando un poco del trabajo que se genera desde el núcleo de la Casa de la Cultura. ¿Cómo es la receptividad de la gente? Porque he visto que hay mucha actividad cultural en Macas precisamente, con actividades tanto de la Casa de la Cultura como también de otras instituciones. Juanito. Bueno, yo pienso de que hemos generado en la población, en la comunidad cultural, la necesidad de impulsar líneas de gestión cultural, procesos culturales que permitan a las instituciones compartir sus ideas en el propósito de ir mejorando las competencias artísticas de nuestra colectividad. En todos los cantones hay pequeños brotes de impulso hacia procesos de mejoramiento de expresión artística. Lo que nos está faltando es sistematizar procesos que permitan una formación, el desarrollo de competencias, hablo entre comillas, legítimas, que quiero decir de que sean verdaderamente procesos de aprendizaje idóneos, cualificados y calificados, que permitan un desempeño a futuro eficiente de nuestros artistas en los diferentes ámbitos. También notamos nosotros que tenemos algunas falencias. Nos falta todavía animarnos en el campo de la escritura, en el campo del relato, ¿no? El campo de la poesía ha dado algunos pinos, el campo de la pintura está bastante enriquecido. Van apareciendo sectores con mucha particularidad. Tenemos un cantón llamado San Juan Bosco, en donde la pintura va dando buenos brotes. Hablamos por Guaraquís, en donde el entusiasmo de la juventud está muy latente por impulsar su línea de gestión artística desde sus propias iniciativas. Acá en la ciudad de Macas van apareciendo grupos, bandas, diferentes entes que hacen cultura. También hemos visto que los medios virtuales también están difundiendo algunas iniciativas propias. Pienso que este avance también es a nivel nacional. Por ello, pues consideramos de que yo tengo el término Randimpa, la Randimpa por fortalecer la gestión cultural debe empezar a dar frutos a fin de unir esfuerzos entre las instituciones y proyectar propuestas comunes de mejor organización que apunte a una buena sistematización de los procesos artísticos y culturales. Bien, justo acabas de mencionar esa palabra Randimpa, para que la gente que nos está mirando también, que nos expliques un poquito sobre este término que es tan característico, tan propio de los macabeos. Juanito. Bueno, Maca se caracteriza porque ha sido constructora de expresiones lingüísticas propias y por su antigüedad, pues Macas fue fundado en 15 de agosto de 1563 como Nuestra Señora de Rosario, ¿no? Desde allí, pues, las exigencias de la naturaleza, las exigencias sociales, las limitaciones de vida han hecho que las personas fueran construyendo sus propias expresiones lingüísticas. En Macas ha habido sectores en donde para todo tenían su propia expresión, su propia manera de ser. Entre ellos nace el término Randimpa. La Randimpa constituye un acto social en donde una familia, un padre o madre, papá o una mamita, que tiene necesidad de hacer un trabajo doméstico, una chacra, un maizadero, estamos hablando de la antigüedad, ¿no? Invitaba, se decía, Una especie de minga, más o animaba. menos. Bueno, la minga siempre es liderada por una autoridad, ¿no? Ya. Siempre, ¿no? Acá no es convocada por una autoridad, es una voluntad, nace en la familia. Entonces el papá o la mamá invita, anima, se decía,
anda día a Pedro que anime a la Randimpa, ¿no? Entonces, este trabajo de Randimpa tenía algunos ritos, digamos así, ¿no? El primero, de que la familia definía lo que va a hacer. Limpiar la yuca, hacer la chacra, el maizal, el platanal, sembrar el potrero, recoger el maíz, recoger el maní, recoger el frijol, etcétera. Diferentes actividades. Definida la actividad, pues, se pedía de que los familiares, los amigos, los randimperos, pues, ayuden en esta tarea. Entonces se invitaba, pero para ello se despostaba una res, ¿no? La res servía para congregar a los familiares y para dar para trabajo un pedazo de res, de carne, de 4 o 5 libras más o menos, era para un día del trabajo. Entonces los randimperos decían, dame para 2 días pancha, me acuerdo que decían. Miguel, dame para 3 días. Podrás darme para 5 días, yo te de descontar nomás en trabajo, ¿no? Entonces, era una forma muy, muy sui generis de lo que dicen otras partes, cambia mano. Entonces, la persona comprometida iba a la Randimpa a trabajar, pues que eran como mínimo 10, 12, 15, 20 personas, ¿no? En donde en un solo día se hacía grandes terrenos. La Randimpa no traía como consecuencia amistad, fortalecimiento, un trabajo compartido. Yo frente a ello tengo una expresión, ¿no? Que la construí, fruto de mi vida, ¿no? Hacer chacra en Monte Grande, ¿no? Hacer chacra en Monte Grande es una expresión que la construí por cuanto me di cuenta que cuando nuestros macabeos antiguos iban por primera vez a hacer una chacra, ¿no? En Monte Grande, Monte Bruto, no sabían por dónde hacerlo, ¿no? Entonces buscaban primeramente, picaban por un lado, picaban con la hacha, con el machete, picaban y van dando la forma por donde sería la chacra, la huerta o el maizal o el potrero correspondiente. Bien, se hacía esa rondimpa, pues, y se trabajaba el maizal, concretamente hablando de los maizales, de los grandes potreros que se hacían, ¿no? Donde se tumbaban grandes árboles, ¿no? Y en esas rondimpas, pues, había de todo. Se encontraba cacería, mono, ardilla, conejos, ¿no? Iban con la escopeta, mataban una ardilla, mataban un mono, ¿no? También había regocijos, enamoramientos, enojos también, muertes también, ¿no? Porque más de una vez, pues el árbol se ha ido encima del ser humano y las guaduas le han cruzado el cuerpo, ¿no? La chonta, yo recuerdo del señor Octavio Rivadeneira que murió así, aplastado por una chonta en una randilla. Pero por una Entonces, traición también puede ser, pues. claro. Bueno, entonces Darandimpa es eso, ¿no? Es una invitación a colaborar con la familia, ¿no? En actividades domésticas agrícolas, ¿no? Que dejaban recuerdos impercederos. Darandimpa ya tenía su ritual, buena comida, ¿no? Una buena comida en el desayuno a media mañana, en el almuerzo buena comida, en la merienda de igual manera, buena chicha, ¿no? Acompañado, pues recuerdo yo, antes del rondador, ¿no? Que era el instrumento, o después de una guitarrita, y a veces pues se dedicaban a bailar con la chicha o algunas puntitas de trago. Más era la chicha que lo hacían con caña. Todo esto era preparado con anterioridad. Esa es la randimpa, una estructura social convocada por las familias para organizar pues la vida familiar, para organizar las necesidades familiares, para atender sus huertas, sus chacras, sus maizales, sus potreros, aquellas actividades que venían a contribuir para el fortalecimiento de la vida agrícola concretamente. Bien, gracias, Juanito. Es importante que eso conozcan quienes no lo han disfrutado de estos trabajos también y que uno lo conocí cuando estuve en esas tierras tan lejanas y tan cercanas a la vez. Y le damos la cordial bienvenida también a los años. Laurita Jara, bienvenida. Un saludo. Gracias también igualmente, a un gusto verles a ustedes y a los demás compañeros. Y éxitos en la actividad. Gracias, Laurita. Ahora sí, te escuchamos un texto, Juanito. Sí, hoy voy a avanzar por otra línea, pero hoy me voy por el lado de los abuelos, ¿no? Me voy por el lado de los abuelitos, ¿no? El poema que tiene es Buscaré, pero tiene mucha relación al pensamiento de lo que los abuelos hacían y uno como guauito, como niño, ¿no? Estaba siempre atrás de ellos, ¿no? Estoy hablando concretamente de mi infancia aquí, en este poema, ¿no? Ahora, lógicamente, ¿no? Buscaré.
Buscaré en las noches los sueños que de niños se olvidaron. Buscaré en las noches los juegos ya perdidos en la infancia. Buscaré en las noches los cuentos del abuelo que asustaban. Buscaré en las noches los abrazos paternales que se huyeron. Buscaré en los sueños las noches terminadas en desvelo. Buscaré en los sueños esa infancia que entibió lágrimas tiernas. Buscaré en los sueños al abuelo caminando en el sendero. Buscaré en los sueños los senderos recorridos bajo el cielo. Buscaré en los juegos a los niños, mis amigos infantiles. Buscaré en los juegos golosinas saboreadas en infancia. Buscaré en los juegos los juguetes que el abuelo preparaba. Buscaré en los juegos las luciérnagas devotas que rezaban. Buscaré en los cuentos las cosquillas de las risas infantiles. Buscaré en los cuentos los juegos de las noches asustadas. Buscaré en los cuentos las diabluras de los magos y las hadas. Buscaré en los cuentos fantasías cariñosas olvidadas. Buscaré en la infancia coladitas endulzadas por la madre. Buscaré en la infancia las agüitas curativas de la tarde. Buscaré en la infancia esas letras redondeadas que pintaban tenues sueños, maquillajes de esperanza. Buscaré en el infinito los colores de la vida. Buscaré tras de la vida esperanzas celestiales. Buscaré entre las celestes remembranzas otoñales, en pirámides ignotas, tempestades siderales. Gracias, Osvaldito, y gracias a los que me escuchan. Bien, bien, bien. Otro texto de Etzahara León. Lejana lejanía. Lejanía de mar que golpea mis sentidos cuando la noche llega y no estás aquí. Lejanía del sol que quema el alma agitando recuerdos del ayer. Lejanía de amor que hurgan los recuerdos quemando mis ansias por volver. Lejanía de patria que otros días cobijó mi piel y me dio fe. Lejanía de viento que murmura romances del ayer, que guardados de un viejo cajón me gritan por volver. Volver a ese mar, a ese cielo azul que fue mi ayer. Osvaldito, permíteme una pequeñísima expresión para Etzita Jara, ¿no? Desde la lejanía, el cariño, el aprecio, el afecto, el recuerdo para Etzita. Y felicitaciones por ese lindo pensamiento con el que nos habla de su corazón. Bien, pues Juanito, aparte de estos versos, también algún momento compartíamos algunos trabajos en prosa. ¿Estás trabajando en eso también, Juanito? Bueno, te digo de que iniciado como todo escritor vago o demasiado ocupado, inicia pero no termina, ¿no? Por una parte, bueno, un cuento muy bonito que se pudo trabajar fue La Upichidora, ¿no? Así Que es es. en homenaje al término macabeo, ¿no? Por otra parte, comencé una obra titulada, pues, Las Últimas Chanzas, que espero en un año más terminar. Esta obra enfoca la coyuntura social que nuestra maqueñidad ha tenido, ¿no? Yo me puse a pensar en los años en donde todos los pueblos tienen una mitología, ¿no? Y en Macas no existe mitología. Entonces comencé a construir una especie de mitología. Y me enrumbé, pues, como ante los antiguos macabeos, ¿no? Que podían haber sido otro nombre. Estoy diciendo macabeos por dar un término en este momento. Pueden haber sido macabeos, pueden haber sido paloras, sangáis, etc. U otra denominación étnica. Pero estoy hablando de hace muchísimos años, cuando comenzaban a existir ellos. ¿Cómo habrían construido su forma de hablar, de mirar, de percibir, de escuchar? Entonces, eso me llevó a ir construyendo unas líneas mitológicas, ¿no? De personajes alrededor de dos figuras importantísimas, ¿no? El Macabeo y el Shuar, quienes al inicio,
Pero esto es al final de la obra, ¿no? Estoy hablando de la sinopsis comienza con estos encuentros dentro de la selva, por dónde vas, por dónde caminas, cómo vas aprendiendo a hablar, cómo vas aprendiendo a identificar cosas, ¿no? ¿Quién te enseña eso? ¿Quién te enseña lo otro? ¿De dónde aprendes lo uno? ¿De dónde aprendes lo otro? Y luego va el proceso de encuentro, primeramente, no de encuentro, yo digo de un enojo entre los dos grupos, ¿no? Porque hubieron estas situaciones. Y al final, pues, la obra termina, pues, en un encuentro muy fuerte, ¿no? Sabes que no traje preparado, pero el encuentro termina en que los dos, ¿no? Son invitados a compartir, ¿no? Pero frente a una cuestión étnica de soslayamiento étnico que nos trae el neoliberalismo, ellos se pronuncian pues por ir por el mundo denunciando de que se tiene que eliminar todo aquel tipo de segregación, y los dos en uno, Macabeo y Shuar, se unen y se entregan con sangre y vida para defender la autenticidad de esta tierra amazónica. Te digo la sinopsis, ahora falta culminarla, ¿no? Me Claro, por supuesto. sorprendiste prácticamente en esta parte. Así es importante conocer eso también. No quería dejar de pasar por alto, mientras yo hacía los talleres ahí en el núcleo de Macas, trabajé un texto, un relato corto que está afincado más que todo a esa tierra oriental. Su trama está dirigida a esa región oriental de nuestro país y lo titulé ¿Quién será mañana? No entiendo el motivo de aquella guerra sin cuartel que viene produciendo bajas a lo largo del río Upano. Muy cerca de la frontera se repetía Silverio, un humilde campesino que emigró a la comunidad de los Macabeos. A sus 80 años y con una fortaleza envidiable, seguía sus labores de canoero, llevando de un lugar a otro las provisiones de los comuneros que sobreviven en medio de la selva. Alimentos y armas de combate elaborados en forma casera se mezclaban al interior de la pequeña embarcación que se desliza suavemente como deteniendo el tiempo. Los viajes nocturnos eran sus preferidos, pues conocía de memoria cada rincón, cada bosque, matizado por grandes túneles naturales que abrían paso a lo desconocido. Los militares de la región, a fuerza de silbos entrecortados, como pronunciando su nombre, llamaban a Silverio para no levantar sospechas en caso de algún enfrentamiento y poder transportarse a los puestos de vigilancia. Cada golpe, cada sonido conocía perfectamente, de ahí su respeto y admiración. Cerca de la medianoche del 31 de diciembre, con su canoa anaconda, por ser alargada y con la figura de la cabeza del reptil de la proa en la proa, iba repleta de gente que se dirigía a sus hogares para festejar el fin de año. Un enorme y centenario árbol de canelo impedía su paso. Sin amilanarse y a pesar de la fuerza del río, bajó por una pendiente de unos 20 metros de profundidad, arengando a su gente para asirse con fuerza y proteger a los demás. 2 horas lucharon con aquella corriente, pero el exceso y la vetustez de aquella embarcación sucumbieron ante la fuerza de la naturaleza. Todos gritaron mientras Silverio se preguntaba qué pasará mañana. Uno a uno fueron subiendo a la canoa que no quería entregarse ni ser parte del pasado. Silverio tampoco daba su brazo a torcer y como un joven adolescente puso en orden a su compañera de lucha. No todo fue de alegría. Los cuerpos de algunos compañeros no corrieron con la misma suerte y fueron arrastrados por el río como queriendo atrapar sus recuerdos. Bien, Osvaldito, tú recoges algunos elementos importantes. Don Silverio, a lo mejor, don Silverio Zavala fue nominado por la Casa de Cultura como el primer señor Macabeo, ¿no? Ajá. En esa temporada, cuando nosotros trabajamos el proyecto de revitalización del patrimonio vivo del Cantón Morona, ¿no? Un proyecto muy fuerte, con mucha vena, con mucho cariño que lo hicimos, ¿no? Y que nos permitió pues, llevarte a ti, Osvaldito. Tú recordarás que estuvimos con grandes del contexto nacional, ¿no? Así Allí es. estuvo Vallejo, allí estuvo Jorge Jaramillo, ¿no? Estuvo un teatrero de altísimo nivel de la SUAY, que se me va el nombre, ¿no? Estuvo el conjunto de cámara, estuvieron personas
personas muy versadas en el arte que nos permitieron fortalecer la salvaguardia del patrimonio cultural macabeo. Muy bien, Oswaldito, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Bien, pues les damos la palabra a nuestros compañeros de la sala. Laurita, que algún rato también estaba escribiendo, no sé qué pasó con sus textos, Laurita. Adelante. Muchas gracias, Osvaldito, doctor. Es que el doctor no sabe de esa faceta. Yo me acuerdo que escribí un cuento y usted revisó, era un cuento del perro macabeo o algo así, no me acuerdo bien. Así es. Trabajo de la universidad y le hice más o menos hablando de la vida del campo, del cuidado que el perro tiene con los hogares cuando se afianza a la familia que le acoge. Este perro era un callejero, según el drama que yo daba era en Macas. Entonces tuve que acoplarle porque el aire, como yo soy de la sierra, les daba un poco de aire de la sierra. Entonces ahí cuando me hizo la observación, Osvaldito me dijo, si usted quiere hacer este cuento de un perro callejero de Macas, tiene que ver el ambiente de Macas. Así Entonces, es. en ese trabajo me quedé, sí concluí, pero no volví a entregarle a Osvaldito. Sinceramente, Osvaldito, me quedé ahí con mi escritura. No sé cómo más está. Gracias por acordarse. No, algún rato tiene que retomar ese trabajo, Laurita. Bien, pues una pregunta o sugerencia, Sandrita y Jimenita, adelante. Gracias, Osvaldito. Pues sí, tú lo que haces o hiciste remembranza acerca de cruzar cuando no había carretera por Puyo, me acuerdo, había sido un deslave y lo que hablan de Tarzán y todo eso de las llanas, pues yo lo viví con un grupo de personas, cruzamos para llegar me acuerdo, a Pastaza, y fue una anécdota bien especial, aparte de todo lo que uno vive, pues, o ha podido vivir dentro de la Amazonía, que es una maravilla. Pues sí, Juanito y ahora Laurita, pues sepan que de Macas hay cosas muy maravillosas. De lo que yo me acuerdo de los macabeos y lo que usted dijo del arraigo cultural, pues justamente quienes eran los verdaderos macabeos sabían hablar el Shuar y se conjugaban, eso es lo que me acuerdo claramente, eso me explicaron, entre ellos hacían las cosas. Yo creo que eso es lo que falta mucho, mucho en nuestra ciudad, principalmente en Quito, que aprendamos también a vivir entre quienes vienen de pronto del campo, quienes vienen de otras situaciones, no porque sea citadina significa que no tenga que comer o no tenga que vivir. Y yo creo que eso es lo hermoso de ustedes. El hombre macabeo es un hombre honesto, una mujer macabeo es una mujer honesta. Eso es lo que me enseñaron. Más que nada la tranquilidad. Bueno, ahora tal vez por lo que está como ciudad está un poco agitada, pero en sí Macas era un sitio muy maravilloso, era un lugar bastante tranquilo, uno podía visitarlo y sabía que podía estar a la madrugada, a la noche y no pasaba nada. Lamentablemente las circunstancias han cambiado, pero en todo caso yo creo que lo importante siempre es ese rescate que ustedes tienen, esa forma de ser, esa sencillez, esa cosa que creo que a nosotros nos falta un montón, pero que en todo caso nos hace sentir cuando vamos allá que hay alguien que nos acoge, que nos quiere, y que como Osvaldo narraba y como Osvaldo tenía también dentro de su cuento, pues eso de ir por los ríos es una cosa muy seria. Tuve la suerte de estar, lamentablemente falleció el doctor Patricio Cando, quien era un médico que nos llevaba por los sitios más lejanos de lo que era la provincia, y ahí sabíamos lo que era en realidad estar en un río, subir esos ríos, a veces detenernos y vivir esas realidades que muchas gentes no conocen. Y yo creo que eso es en realidad vivir una Amazonía que nadie se imagina, esos sitios tan maravillosos, esos recodos, más allá de la fauna y la flora, es la intriga que a uno le tiene en la selva, ¿no? En qué momento aparece algo y que, no, suerte que no tuve sorpresas hasta el día de hoy que regresé a Quito, pero en realidad es algo muy sano, es algo muy hermoso y que creo que la gente debería, como siempre, conservarla, salvarla, cuidarla y por sobre todo, pues, como medio ambiente, ser, como usted lo ha dicho en su poesía, Juanito, ser algo maravilloso, un respeto hacia su madre, un respeto hacia sus abuelos, y que lamentablemente aquí en la ciudad muchas veces se pierde.
se pierde hacia las personas, como dicen, ancestrales, sus historias, su oratoria, como era mi abuela. Mi abuela era una persona que siempre nos pasaba diciendo sus cuentos y sus cosas. Y en todo caso, un aplauso para ustedes y que todo les vaya bien. Gracias. Gracias, Andrita. Gracias, Anita. Jimenita, adelante. Sí, bueno, yo he tenido la oportunidad de estar, por ejemplo, cuando pequeña en Gualaquiza. Esto me ha hecho recordar mi infancia en Gualaquiza, porque tenía una tía que vivía allá. Entonces, nosotros nos gustaba estar en el trapiche y en las melcochas y todo eso, la yuca riquísima, todo eso. Se vive mucha naturaleza. Y entiendo que ahora Gualaquiza está también muy bonito. Como digo, no he estado en Macas, pero también sí estuve en Misahuallí. Y sí, lo de la liana es cierto, porque tuvimos, fue un viaje de turismo con mi familia y yo me caí de la liana precisamente, porque quise hacerla como de Tarzán, yo creo, porque nos guió un colono ahí y nos invitó a hacer eso y yo me caí de la liana, pero por suerte caí sobre hojas grandes y no me pasó nada, ¿no? Pero como digo, todo es lleno de naturaleza. La verdad, el amor por la naturaleza es lo que debemos conservar. Es el amor por nuestros ancestros, nuestros orígenes. Es a eso a lo que debemos atenernos, porque debemos conservar nuestra naturaleza. Es un país, el Ecuador, es un país tan rico en biodiversidad en muchos aspectos, ¿no? Biodiversidad de flora y fauna, biodiversidad cultural y todo eso en un país tan pequeño es realmente un tesoro que nosotros debemos de cuidar y que ustedes contribuyen con su poesía, Juanito, y con su cuento ha contribuido también Osvaldito para que nosotros tengamos conciencia de eso y despierten en nosotros el afán de ser unos verdaderos guardianes de la naturaleza, unos verdaderos y amorosos guardianes de la naturaleza, porque no hemos venido aquí a ser en este mundo los reyes a los que hay que servir o que debemos de abusar de la naturaleza, sino hemos venido a ser verdaderos guardianes. Esa es nuestra misión, de ser guardianes de la naturaleza, y es un momento muy crítico el que estamos viviendo ya desde hace algunos años, pues con esto de la conservación del ambiente, que debemos tener mucha conciencia de eso y desarrollarla a plenitud. Muchas gracias y muchas felicitaciones a ustedes, a los dos. Muchas gracias. Gracias, Jimenita, por esas palabras. Bien, pues, Juanito, te escuchamos otro texto. Bueno. Por favor. Jimenita, Sandrita, Osvaldito, Laurita, nosotros tenemos un elemento muy importante en nuestra mente, la capacidad de memorizar, de tener memoria. Yo hice un ejercicio de construir un poco de metáforas en torno a las memorias que uno tiene. Hay memorias que uno tiene. Tú tienes memorias de tu vida, memorias del pasado, recuerdas, están pegadas allí. Entonces, este poema con algunas metáforas, concretamente el poema es una metáfora total, ¿no? Titula Las memorias. Espero que no sea un trabalenguas para ustedes, ¿no? Vamos a ver. Las memorias. Iris de silencio, mezclado en los colores de la vida, relámpago de sueños, cobijando en somníferos delirios, flamígeros destellos de añoranza, escapados de sagrarios deslucidos, son las memorias. Caminos del pasado, riachuelos de viento espantados en la selva, serpientes retorcidas cuyas pieles se han tatuado de corazas, estelas de la vida, revolcadas por la fuerza de los años, son las memorias. Páginas translúcidas, escritas con la psique de los pueblos, espiritualidad fraguada por los mitos y los rezos de los templos,
arte y ciencia inmortales, beneméritos gendarmes de existencia, son las memorias. Luciérnagas perdidas en los radares de sus luces naturales, coleópteros dormidos, hambrientos en la sangre de la noche, rayos esplendosos apagados en el eco de la pena, son las memorias. Gracias, Bolívar. Gracias. Bien. Bien. Bueno, disculpándose Etza Jara, que no pudo ingresar por fallas de las redes, les voy a dar lectura a otro texto de su libro Lejanías del Alma, el poema El viejo árbol. Tú ya existías cuando yo de pequeña jugaba entre tus ramas, tu verdor frondoso cobijó mis sueños. Mas hoy he vuelto a verte, parece que el tiempo en ti se ha detenido. Ya no soy aquella niña que tanto fantasía entretejía. La soledad del alma me golpea, la distancia entre tú y yo, árbol querido, cada día se acrecienta. Casi olvidé tu sombra y tu verdor. Ya no hay sueños azules que me hagan crecer, que las estrellas van a posarse en mi ventana. El tiempo que pasó dejó en mí cicatrices muy profundas con distancias y recuerdos que no comprenderías. Mi nombre se ha borrado de tu frágil figura, de tu grácil figura. Dime si tú recuerdas las horas que pasé bajo tu sombra. ¿A dónde fueron a perderse tantas cuitas de amor y tantos sueños? ¿O los dejaste ir sin detenerlos? El viento que meció tus grandes ramas se llevó también mis viejos sueños. En aquel pequeño rincón de tus recuerdos se quedaron mis horas más felices. Muy bien, muy bien. Bien, pues ¿cómo está o cómo se proyecta la actividad cultural en esta nueva normalidad, Juanito? Bueno, nosotros entendemos de que todo va a ser diferente. Tendremos que recoger las mejores experiencias de nuestro pasado, ponerlas en presente y, como dice esa definición de patrimonio, pues proyectarlas al futuro. La forma de pensar debe cambiar. En este momento, la cultura tiene un reto, el pensamiento cultural tiene un reto para afrontar la nueva instancia, las nuevas circunstancias. Así lo hizo Sócrates, después Platón nos llevó al racionalismo, Aristóteles nos llevó al empirismo. Es decir, el pensamiento va a cambiar porque la sociedad va a cambiar por la influencia, en esta vez, de la naturaleza. Hemos visto de que la naturaleza ha salido al paso de su propia defensa. Los animales han comenzado a decir aquí estamos, y vimos como un filósofo dijo, o un pensador, o un científico lo dijo, o un periodista lo dijo, de que 1 gramo de microbios, 1 gramo de virus, ha puesto de rodillas al mundo. Entonces, la época que viene va atrás de eso, a aprender a convivir con este virus. Va a aparecer nueva poesía, nuevas formas de hacer danza, nuevas formas de pensamiento, nuevas formas de ver la vida desde la sanidad. Concentrarnos en la parte cultural, pues, tenemos que enfocar, pues, a que el paradigma nuevo sea para recuperar la naturaleza, el nuevo paradigma que nos permite entrarnos de nosotros mismos, de nuestro yo interior, profundizar en lo que somos, concentrar nuestro pensamiento en nuestro yo interior, en nuestro Dios interno, visibilizar de adentro para afuera, no de afuera para adentro, dejar las corazas, dejar los disfraces para volver a la desnudez interior, donde está el alma profunda, donde nuestro pensamiento es lo más que vale.
Creo que la nueva literatura, la nueva visión poética, la nueva visión artística, escenográfica, pictórica, etcétera, debe fluir desde el pensamiento profundo ahora. Creo que nos estuvimos distrayendo mucho en las cuestiones exteriores. Hoy creo que debemos volver a pensar en nosotros mismos, en nuestra sociedad, en la vida que necesitamos estar juntos. Yo pienso que los 6 meses que nos permitió la enfermedad, estar cerca de nuestra familia, poniendo nuestras propias fronteras mentales, fisiológicas, biológicas, nos va a permitir cambiar, nos obliga a cambiar de pensamiento. No digo que sea bueno, sea malo, simplemente es un cambio y hay que vivirlo. Bien, pues gracias, Juanito. Y antes de terminar, quiero leerles un pequeño texto que lo escribí hace pocos días, justo en estos tiempos de pandemia. Algún día no muy lejano volverán los sentires, los abrazos y miradas cargadas de emoción. Vendrán amaneceres llenos de sabiduría y noches completitas para soñar despiertos. Algún día no muy lejano sabremos reconocer que el mejor remedio siempre será la unidad. La unidad en tiempos álgidos cuando más se necesita. La unidad en buenos tiempos sin pensar 2 veces. Algún día no muy lejano sentiremos el abrazo y la sonrisa franca que nunca se pierde. Muy bien, lindo. Muy bien, pues Juanito, Laurita, Sandrita, Jimenita, gracias por permitirnos estar en este espacio de El Escritor y su Palabra, evento que organiza el Taller Cultural Retorno, que busca visibilizar a las personas a su trabajo creativo. Así que nos veremos el próximo viernes con nuevos personajes en El Escritor y su Palabra. Muchas gracias.